Domingo de análisis técnico, pero vamos a iniciar con fundamentales como siempre, porque la economía de Estados Unidos sigue dando señales de desaceleración, el ritmo sobre todo en la manufactura es bastante pobre y el Standard Poor's, aunque alcanzó nuevos máximos, ya empezó a corregir, básicamente porque lo que es tecnología pesa mucho, porque si hacemos, o por ahí van a ver gráficas de el equal weight, que es todos los activos pesando lo mismo, pues la tendencia es completamente diferente. Si hay una presión en cuanto a los componentes cíclicos, pero el componente tecnológico ha mantenido lo que ha sido la valorización del índice. Dicho eso, veamos manufactura de en Nueva York, Empire State, el índice sigue siendo negativo, mejora un poco y de hecho supera la expectativa, menos negativo de lo esperado, pero las ventas al por menor estuvieron por debajo y sobre todo también en las núcleo, ahí se prenden un poquito las alarmas y la utilización de la capacidad industrial pues no es para nada negativa, pero permanece relativamente estable. Entonces hay señales mixtas, sí preocupa algunos indicadores de desaceleración que sí me generan ahí presión, las peticiones iniciales de subsidios de empleo, vean la tendencia, que aquí queda mi imagen, vean la tendencia y es que de todos modos hay un sesgo al alza. Así que eso es lo que más me preocupa. Este es un indicador líder. Recuerden que los indicadores líderes nos permiten anticipar. Y uno diría, pero oigan, pero es que hace un año también hubo un incremento y viene un componente cíclico por lo general en junio y julio que es de ascenso de las peticiones iniciales de subsidios de empleo. Sí, eso hay que revisarlo, el componente cíclico, recuerden las series de tiempo, y pues lo que miraremos es si logra superar estos picos o no, eso lo sabremos más adelante. Por eso digamos que el mercado todavía no está en un escenario de completo fin del mundo, aunque sí hay algo de presión también en los bancos de los Estados Unidos. Así que los datos siguen siendo, no son alentadores, son negativos en su mayoría, pero digamos que no a niveles críticos. Aquí están los permisos de construcción que también siguen bajando, impactados por lo que son las altas tasas de interés, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia desacelerándose y tenemos las construcciones iniciales que esto pues va a repercutir también en la generación de empleo en ese sector, pues viene con tendencia bajista. Así que los datos nos siguen diciendo, hey, la desaceleración existe y hay que estar muy pendientes. Vamos a seguir con la premisa y de hecho hoy vamos a colocar estrategia de corto en el Standard Poor's, ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Y aquí están las ventas de vivienda de segundo que permanecen en niveles relativamente bajos. Así que dicho eso, vamos a irnos con técnicos. Primero con China, que me lo salté el domingo pasado. Recuerden que estamos en la zona de corrección hacia los retrocesos de Fibonacci. Habíamos pintado estos retrocesos de Fibonacci, tocó el 50 y aparecieron compradores. La presión bajista volvió a aparecer y sigue siendo el 17,400 el nivel más importante. Así que aquí pueden aparecer compradores. Alguien podría decir, ok, empecemos a comprar en esta zona, si cae un poco más aumentamos la posición y si de lo contrario rompe el 61.8, de hecho niega la ruptura del hombro cabeza hombro invertido que teníamos, ahí aparecería el stop del mercado. Así que estamos en una zona donde pueden aparecer compradores. ¿Qué se suele hacer en este tipo de movimientos? Recuerden a Edsa y Cota, coger el cuchillo cayendo. Ustedes pueden coger de manera escalonada, ir comprando, esperando que en algún momento el mercado vuelva a tener la tendencia alcista o dar una señal de que efectivamente hay una fuerza compradora superior, una vela interesante que nos diga entremos a comprar. Por ahora simplemente dejémoslo ahí, lo monitoreamos. Cuando veamos una señal interesante ponemos la estrategia como hicimos con los títulos del tesoro a 10 años. Así que está llegando a zonas de soporte y quedamos pendientes de ver alguna vela que nos diga si efectivamente los compradores continúan después del retroceso de Fibonacci o vamos a volver a zonas de mínimos. Así que zona de soporte para Hang Seng es el veredicto final y por qué no vámonos con lo que veníamos de futuros a 10 años. Aquí está la estrategia que montamos. Zona de soporte, si rompe el soporte se marcaría el stop y de lo contrario pues lo que se esperaría es un alza en tasas. ¿Esto qué significa? Esto es como si estuviéramos cortos en títulos del tesoro porque aquí estamos viendo la tasa, si la tasa sube el precio baja. Así que esto básicamente lo que está diciendo es si se monta una posición corta en títulos del tesoro, pues tendríamos un objetivo de los 4.55 y del 4.11 como stop. Si uno diría, oigan, pero es que la expectativa es bajar tasa de interés. Pues recuerden que aquí, digamos que mi apreciación es que la curva va a empezar a empinarse. Sí, el recorte de tasa de interés va a mover el plazo corto, pero el plazo largo de pronto no se va a mover tanto. Así que vamos a hacerle seguimiento, continuamos con esa posición y vamos a hacer que a ver qué pasa si llegamos al stop o al take profit. Y yo les había dicho Standard Poor's 500. Vámonos con los futuros. Aparece esta vela bastante interesante. El rally siguió. Recuerden que teníamos unas zonas de soporte que habíamos movido. Y básicamente apareció esta última vela, que es una vela de onda alta que ya demuestra indecisión. Esto tiene que ver casi que en su mayoría con la corrección de Nvidia y tecnológicas. Y aparecieron dos velas en rojas, ¿cierto? Dos velas bajistas. Así que vamos a colocar aquí una posición. Y vamos a entrar en corto. Posición corta
Vamos a entrar de una vez. Uno podría decir, bueno, esperemos a ver si mañana hay una subida y entramos por ahí. Vamos a dejar el stop loss por encima del máximo anterior, que este máximo digamos que ya se convierte en un máximo bastante fuerte, dado uno el comportamiento de volumen que no fue relativamente alto, el volumen no acompaña la tendencia, eso tiene que ver con Charles Henry Dow, y vamos a irnos a una corrección por ahora al 5.430. Importante, recuerden que hay que perder mucho, perder poco, ganar mucho, porque ustedes van a, digamos que negociando van a tener que marcar uno que otro stop, pero lo importante es hacerle caso a ITCJ. Si cogen una posición ganadora, déjenla correr, porque la idea es que la posición ganadora les cubra las pérdidas anteriores y permita que el portafolio crezca en el largo plazo. Así que vamos a dejar esta posición corta en el Standard Poor's después de la vela de onda alta y del rally alcista que se presentó en jornadas anteriores. Listo, nos vamos con petróleo. Petróleo siguió con movimiento alcista, pone en riesgo esta línea de tendencia bajista de largo plazo que teníamos por ahí, está intentando presionar y que nos dice lo siguiente. Yo la voy a eliminar, sobre todo porque ya hay esta presencia de máximos. Esta era la resistencia previa que superó durante la jornada y está haciendo lo que se conoce como el throwback o pullback. En este caso, por ser alcista, throwback. Y nos dice lo siguiente. Aquí podemos montar una estrategia. Vamos a probarla también. La idea también es ver cómo los técnicos funcionan, no es simplemente dar esas, digamos, la perspectiva de cuál es el escenario más probable, pero pues vamos a hacer uno con un stop relativamente corto, aunque el petróleo es bien volátil. Recuerden que el petróleo tiene una volatilidad bastante alta y a veces los stops se hacen y el mercado se devuelve. Entonces nos toca aquí, por los 78, 80, la zona de soporte y siguiente nivel decíamos que si rompía los 80 podía avanzar a 82, 84, que es esta zona de máximos, así que quedémoslo por 83, 40. 83.40 como el siguiente nivel de resistencia. Vamos a probar esa estrategia a ver qué sucede y hacemos resúmenes así los domingos a ver si se ejecutó o no esa estrategia. Y con un petróleo que estuvo alcista, veamos qué pasó con el dólar en Colombia. En la tasa de cambio USD-COP, fuerte movimiento alcista, decíamos la corrección, habíamos dicho el video pasado que corrigía hacia la zona de los 50-61, corrige muy rápido, solo le tomó 3 jornadas y de una vez recuperó el sesgo alcista. Recuerden que hubo una ruptura de hombro, cabeza, hombro invertido con un promedio móvil de 200, que es lo que conocemos como el rompimiento de oro, bastante presión por parte de la correlación con México y lo que hemos venido hablando de todo el panorama fiscal. Sin embargo, pues el techo de la deuda se levanta y el petróleo permanece relativamente alto. Seguimos entonces pese a esa recuperación rápida con la posibilidad de corrección. Importante, no hay que ir en contra de la tendencia y si lo van a hacer, como vamos a marcar ahorita, si lo van a hacer, sean juiciosos con el stop loss. Y no hay nada más peligroso que irse en corto. ¿Por qué? Porque las pérdidas en corto pueden llegar a ser infinitas y sobre todo en acciones. Si ustedes están cortos en 10 y la acción llegó a 20, ya perdieron todo, a 30 ya están en deuda. En cambio, en posición larga las ganancias son infinitas y la pérdida máximo puede ser el 100%. Por eso siempre que hagan una posición corta, sean muy juiciosos con el stop. Eso es importante tenerlo presente. Entonces vamos a seguir con el escenario de corrección hacia la zona del 50%. Vamos a entrar en corto con el cierre. O sea, digamos que vamos a tomar el cierre del viernes. Y si rompe los máximos previos, 4.205, stop. Y vamos a extenderlo hasta el 4.048. Entonces una relación de 1.7 más o menos entre pérdida y ganancia. La idea es montarlo un poquito más arriba, de pronto si abre, pero pues básicamente vamos a apostarle a un escenario de corrección como el escenario más probable y lo vamos a medir aquí en este panorama. Bueno, Ecopetrol, vamos con acciones Ecopetrol. Rompió un gap importante, venía con un movimiento alcista. Yo estoy perdido de Ecopetrol, entonces no sé si eso tenga que ver con algún tema de pago de viviendas o tenga que ver con el riesgo país, porque de todos modos, sí, no, esto es riesgo país. El riesgo país, ¿qué pasa con riesgo país y Ecopetrol? El riesgo de Ecopetrol es riesgo país a lo largo. Entonces, digamos que guarda mucha relación. Y los CDS, que no los tengo acá, pero los CDS de Colombia ya están, digamos que colocando en riesgo nuestra calificación, o por lo menos a irnos hacia una perspectiva, mantener perspectiva negativa. Y eso hay que tenerlo ahí en consideración. Esto es un gap, pero aprovechemos estos movimientos para decir, ok, esta ruptura fue fallida, hombro, cabeza, hombro invertido, fallido, con gap. Los gap, hay 3 tipos de gap: gap de ruptura o rotura, gap de continuación o gap de agotamiento. El gap, gap de rotura es cuando nace en contra de la tendencia, como este. Esos gap de rotura, pues dicen lo siguiente, dicen que mientras el gap no se llene, la presión es bajista y la tendencia acaba de iniciar. Entonces esto nos va a dejar, yo creo que lo podemos mover hasta acá, 2380 y 2165. Nuevo escenario de comportamiento y bueno, hay un intermedio acá, 2225.
este tipo de gap va a generar bastante confusión y volatilidad en el mercado. De hecho, la vela anterior, que es una vela de onda alta, denota confusión. El mercado aquí va a estar bastante indeciso. ¿Qué pasó? Con el gap mucha gente salió a estopear o a cerrar su posición larga. Posiblemente la vuelvan a retomar por esta zona de soporte, que son los mínimos importantes. Y volviendo a romper el 380, pues volveríamos a tener o recuperar el sesgo alcista. Recuerden que por ahora estamos en ese panorama de 2.220 y 2.380. Estoy fuera de los fundamentales de Ecopetrol. Sé que ha pasado bastante información por ahí, pero no la tengo presente. Así que recuerden que igual los técnicos asimilan la información y pues ya este gap está generando mayor presión bajista y le hace perder el sesgo al alza del activo. Cementos Argos. Recuerden que está en esa zona de indecisión, trató de recuperar, pero la vela del viernes otra vez fue bastante bajista. Seguimos 8.730 contra 7.760. ¿Colocar aquí una posición? No veo niveles. Recuerden que vamos a colocar posiciones cuando se van niveles interesantes. Claro, alguien puede pararse aquí a comprar esperando que el soporte aguante o en la resistencia, pero miraremos cuando llegue en su momento. No hay cambios significativos en ese activo, así que no hay mucho que decir. ISA rompe este nivel de corto plazo. El siguiente nivel es los 16.500, también empieza a perder fuerza y empieza a marcarnos un sesgo bajista. Entonces recuerden que la tendencia es mi amiga y hasta que yo no vea una tendencia alcista no les podría decir, ok, el escenario más probable es subir. Por ahora sigue en ese escenario de corrección, siguiente nivel de soporte es 16.740 o hasta que tengamos alguna señal, una vela interesante, podríamos decir, ok, va a iniciar de nuevo el movimiento al alza. Así que por ahora presión bajista, 16.500 el siguiente nivel de soporte para ISA. Celsia. Recuerden que esto no son recomendaciones de compra y venta, son prácticas, aprender de análisis técnico y usar niveles y ver cómo se comporta en la vida real. Ahora, recuerden que aquí los dos niveles de Celsius son los 3.900, aparecieron compradores un poco antes y el 4.40. Entonces, esto ya me dice a mí, ok, vamos a ver si de pronto es un triángulo, una formación de triángulo. Esto hace parte del análisis técnico chartista. Y si logra superar o mantenerse si logra mantenerse sobre los 4.070, la posibilidad es volver a la zona alta del triángulo y recuerden que estamos en comportamiento lateral. Si rompe esta línea o estos mínimos previos podríamos tener un nuevo descenso a nuevos mínimos. Así que pues probemos ese escenario. Aquí sí vale la pena hacer seguimiento a lo que sería una posición larga con stop loss por debajo de los mínimos y objetivos cerca de los máximos anteriores. Relación riesgo-beneficio 1.7. Me gustaría un poquito más alta, así. Entonces vamos con el comportamiento lateral. ¿Hay riesgo de que rompa? Sí, pero pues digamos que el analista técnico lo que dice es, no, pues yo tengo que intentarlo en los niveles. Esa es digamos que lo que dice esta teoría. Ustedes tienen que probar niveles y eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio de simulación de esta compra en Celsia. ¿Qué más colocamos? Bancos, ¿no? Bancos que salió el informe de la Superintendencia Financiera de abril y la mora sigue creciendo, la calidad de cartera sigue por encima del 5%, así que yo sigo ahí muy cauto con el tema de los bancos y aquí continúa el escenario de corrección. De hecho, llevemos aquí la tendencia bajista, esta es la línea de tendencia alcista de más largo plazo, sigue en su escenario de corrección y pues hasta que no veamos de nuevo una ruptura, una vela, pues la presión puede continuar siendo bajista. Aquí aparece una zona de soporte importante, no la vamos a probar, simplemente puede descender incluso a los 31.200. Por ahora el sesgo sigue siendo bajista para Bancolombia sin mayores movimientos. Y Canacol se estuvo beneficiando de lo que fue, creería que un poco el dólar, pero vean, poco volumen y sigue bajando. Recuerden que aquí lo que hemos hablado es, bueno, hay que estar atentos a ver si hay información y si hay un volumen muy alto que nos llame la atención, pero por ahora no hay nada, simplemente continúa la presión bajista sin mayores cambios. Preferencial da vivienda, me falta Grupo Sura, ¿no? Presión bajista mucho más fuerte que el resto de bancos y pues el sesgo para bancos sigue siendo lo mismo, tendencia bajista. Y Grupo Sura, pero vamos con la preferencial, que hace mucho que no la miramos. Preferencial Grupo Sura. Está en el comportamiento lateral con un poquito más de soporte, pero sigue siendo 23.160, 26.840. Seguimos en comportamiento lateral sin una tendencia definida por ahora. Bueno, entonces ya colocamos unas nuevas estrategias a ver cómo va y vamos a evaluarlas. Voy a ver si coloco también un Excel para empezar a colocarle algunas cifras para que veamos eso de perder poco, ganar mucho, cómo funciona. Porque recuerden, el análisis técnico no va a hacer que ustedes no fallen, sino que básicamente la idea es que ustedes manejen el riesgo, perder poco y ganar mucho, dejar correr las posiciones ganadoras, es que nos dice Ed Seikota, ¿vale? Nos vemos entonces en un próximo video.